Le damos la bienvenida a Cele Fierro, candidata a diputada nacional del FIT-MST, y también a Albana Filippo, del Sindicato de Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas. Gracias a las dos por estar aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Está linda la segunda campaña, ¿no? Intensity, ¿no, Cele? Primero que falta muy poco, un abrir y cerrar de ojos y ya estamos en el 14 de noviembre. Y conociendo todos los días nuevas medidas que las vemos como paliativos por un lado, porque la verdad que un control de precios, y si no hablamos de aumento de salarios, nos quedamos a mitad de camino. Porque hoy la realidad es que tenemos a casi el 40% de la población por debajo de la línea de pobreza, con salarios que no superan la línea de pobreza, entonces creo que tiene que ir de la mano. Lamentablemente la CGT sigue hablando de producción, de trabajo, pero desde la hoja de ruta de las patronales y no peleando por aumento salarial de las trabajadoras y los trabajadores. Y las medidas como el control de precio, nosotros creemos que se tienen que retrotraer los precios, aumentar los salarios. Y a estos sectores poco empáticos, que lo único que les interesa es ir acumulando sus ganancias, hay que aplicar ley de abastecimiento. No puede ser que nos amenacen con el desabastecimiento cuando está en riesgo el plato de comida de la población. Pero entonces, no esa línea, Cele, perdón que te pregunto ahí, porque a ver, retrotraer precios sí, ¿no? El 1 de octubre se bajan, es una especie de aumento indirecto del salario. Sí, pero si no pones un freno y congelamiento, si vos aumentás, se va por la canaleta de siempre, en el incremento de los mismos que manejan la economía y de los grupos concentrados. Sí, por eso yo te digo que tienen que, por supuesto, se tienen que retrotraer y frenar ese aumento de precios. ¿Pero qué te hacen? Te amenazan con que va a haber desabastecimiento. Por eso a esos sectores hay que ponerle un freno de verdad. Y no solamente eso, la ley de abastecimiento, quienes no cumplan, pero fuertes impuestos, ir contra esos sectores. Y si no, miren, porque ahora dicen, no nos alcanza. Que abran los libros contables a ver si no les alcanza, para aumentar los salarios y para mantener los precios de los productos. No, bueno, pero ojo, lo que pasa es que después del otro lado tenés que justamente lo que hay que hacer es bajar los impuestos al trabajo. O sea, tenés ese discurso también. No, y después lo otro... Como dándole el visto bueno, diría. Después lo otro, que ojo ahí, porque Feletti salió a decir que tienen que aumentar, no tienen que subir los precios y para garantizar las ganancias tienen que aumentar la producción. Ojo ahí. Porque ¿cómo aumentan la producción estas patronales y estas corporaciones? Con más explotación y precarización de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, por eso hay que ir fuerte contra las corporaciones, contra quienes son los que ponen los precios a los alimentos y no seguir golpeando el bolsillo de las trabajadoras, de los trabajadores, de los sectores populares. Y para eso hay que tener voluntad política de ir hasta el final y que no sea piripipi solamente como campaña electoral. Sí, no solamente hablar, digamos, en relación a los sectores populares, también los sectores de la Administración Pública Nacional recibimos aumentos realmente bastante bajos, muy bajos en cuotas, con lo cual esto también lleva a una depreciación del salario impresionante. Y en lo que respecta a nuestro sector, por lo menos dentro de nuestro esquema, que es el personal civil de las Fuerzas Armadas, más aún despreciado el salario, porque nosotros tenemos un convenio colectivo que todavía no está puesto en funcionamiento al 100%, con lo cual se nos deben un montón de cuestiones salariales que, bueno, arrastran obviamente a la economía de nuestro sector. A ver, explícanos bien cómo es el sistema del convenio para poder entender qué es lo que les falta cobrar. Exactamente. Dentro de lo que es el convenio colectivo de trabajo sectorial del personal civil y docente civil de las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos un esquema de pautas que se van a ir cumpliendo, como por ejemplo lo que es el salario mínimo, pagos por tramos, suplementaciones y demás que todavía no están puestas en vigencia. Esto lleva obviamente un trabajo dentro de lo que es un esquema de paritarias y comisiones paritarias que, bueno, se van acordando y con el tiempo se van desarrollando. O sea que a ustedes les dura, diríamos, el salario muchísimo menos en el bolsillo. ¿Cuánto cobra la persona que ingresa? Una persona que ingresa cobra el mínimo, con lo cual estás hablando de 30.000 pesos. Claro. Y es más, hay compañeros... O sea, no puedes alquilar, no puedes... por debajo de la línea de indigencia. Totalmente. En ese nivel estamos hablando. Hay compañeros que recién ingresan y están cobrando eso, y hay otros compañeros con muchos años de trayectoria que están más o menos en el mismo salario. Si bien el convenio ha mejorado la parte económica, esto se firmó recién en el año 2015, con lo cual es bastante nuevito, ¿no?
hay compañeros que han quedado aún así por debajo de la línea de pobreza. Ahora, consulta, los gremios permiten un papel fundamental en toda esta historia, porque si no es el gobierno, ¿no?, contra las grandes corporaciones y la fuerza de trabajo, que es la que finalmente se ve afectada, si estuviera acompañando un poco más fuerte los gremios allí, ¿no?, ahí está el se punto. Podría decir, a ver, los trabajadores también acompañan esta medida porque no les da más el bolsillo, y si esto no cambia, no vamos a laburar. Es así de sencillo, no vamos a trabajar. Bueno, en nuestro sector, particularmente nuestro sindicato está atravesando una crisis institucional bastante importante que esperamos resolver a la brevedad posible, justamente para poder llevar esto adelante, porque necesitamos de las negociaciones paritarias, necesitamos de los trabajos dentro de lo que es el esquema del Ministerio de Defensa en nuestro sector, con lo cual estamos trabajando arduamente con el Ministerio de Trabajo también para poder poner en funcionamiento nuestro sindicato al 100%. Claro. Exactamente. Estaba mirando una nota del Destape, ¿no? Por ejemplo, lo que son los incrementos. Cuando uno habla, el 74% de la facturación de los productos de la góndola, lo que nosotros compramos habitualmente, con lo que vivimos, está en manos de 20 empresas. Sí, claro. 74% de lo que consumís lo tienen 20 empresas. Después le decimos a las pymes, pero las pymes no pueden cubrir toda esa demanda enorme de alimentos. Y por solo un caso, ¿no? Arcor informó para el segundo trimestre del año pasado una ganancia de 4.894 millones de pesos, un 27% más por encima de los primeros 3 meses del año pasado. Empresas que durante el gobierno de Macri tenían saldo negativo, perdían guita, perdían plata. La quieren recomponer toda ya, la quieren recomponer toda ahora con este gobierno y no se puede. De Arcor los empleados mismos ayudaron a poner otra vez a la empresa en pie. O sea, acordémonos de eso. Los rescates, ¿no? Exactamente. Pero además, si uno se fija en la cantidad de productos que se miden por el tema de la inflación, es terrible lo que vamos a hablar ahora, pero no es el alimento el que más aumentó. Es la indumentaria. También. O sea, es una locura. Vos vas a comprar un pantalón a un pibe y te sale 7.000 pesos un pantalón. ¿En qué lugar? Pero ¿sabes lo que pienso yo? El pantalón de última lo estirás, le pones un parche, lo cosés un poco, pero cuando hay hambre hay que comer, fantástico, ¿no? pero lo que me Ese refiero es el tema ahí. Pero lo que me refiero es... Sí, es todo. Exactamente. Esa ropa importada que venía, que ya nos olvidamos, y fundíamos la industria local y la queremos recomponer. El calzado también, ¿no? Terrible. Entendemos que le han pasado mal, pero no se puede recomponer todo en un año o dos a costa del bolsillo del laburante. Es lo que está pasando con los alquileres en esta temporada también. O sea, tenemos el argentino tiene esa cuestión de tener este comportamiento, ¿no? De me quiero salvar en muy poquitito tiempo ya y a costa de, ¿no? Hay un esquema de precios igual bastante extraño, por así decirlo, ¿no? Tenés precios de locos muy altos que no sabés de dónde los sacan porque no tienen punto de comparación, y por el otro lado tenés los precios populares que evidentemente pueden llevar adelante el esquema con una canasta familiar medianamente acorde al bolsillo de la gente. ¿Las puedo llevar a la campaña un poco? Porque falta, como decías vos, falta poco. Tercera fuerza, ¿no? En este caso la izquierda. Siempre está la polarización entre el oficialismo, en este caso la derecha. ¿Cómo ven también la campaña, cómo se ha posicionado? Esto de que el expresidente de la Nación es citado también a declarar, que siempre ha dicho que se iba a poner a disposición de la justicia. Somos los republicanos, la justicia independiente no va, nueva fecha. ¿Cómo se ve desde tu sector, Bueno, es una campaña, nosotros ya lo decíamos durante las PASO, que pocas propuestas concretas de lo que se vienen, porque a nosotros nos parece fundamental hoy plantear, bueno, estuvo el debate en estas 2 últimas semanas, el debate de Capital, el debate de Provincia de Buenos Aires. En el último se escucharon 6 voces, pero una sola que planteaba qué hacer realmente con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros decimos, van a asumir los nuevos diputados, las nuevas diputadas, y solamente las del Frente Izquierda Unidad vamos a estar en contra de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para seguir pagando una estafa. Si hablamos de impuesto a las grandes fortunas, a estos sectores que son poco empáticos, que lo único que les interesa es seguir aumentando sus ganancias a costa de nuestra precarización de la vida, vamos a hacer lo del Frente de Izquierda Unidad. Entonces, ahí vemos que hay mucha pelea, mucha grieta, muchos sectores alocados, pero después para defender el status quo y que sigan ganando los mismos, se ponen todos del mismo lado de la vereda. Entonces, nosotros llamamos en estas elecciones a que se animen, a que se dé una oportunidad a la izquierda para estar ahí, porque no es solamente para el 14 de noviembre, es a partir también del 15, lo que se viene.
porque ahora se está negociando con el Fondo Monetario Internacional y eso va a ser más ajuste. De hecho, hay debate adentro del gobierno también en relación a eso. Lo acaba de expresar no Máximo, pagar la deuda. Lo expresó Máximo Kirchner bastante fuerte recién, ¿eh? Pero bueno, pero después siguen pagando. Bueno, pero entonces, el único sector que de verdad plantea que hay que romper con el FMI y dejar de pagar esa estafa, somos del Frente de Izquierda Unidad. Entonces hay que animarse a todos los sectores que están descontentos y que ven que si se sigue por ese camino, lo único que nos van a traer es más ajuste. Es que nos sigan golpeando los salarios. Porque ahí está la plata que decimos que tiene que ir para salud, para educación, para recomponer los salarios. Se va al Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo único que planteamos eso somos nosotros. Yo vuelvo, no pagamos al fondo, ¿sí? Quedamos como deudores. ¿Y cómo queda la Argentina después? ¿En qué situación? Mira, Abigail, yo siempre digo, ¿en qué situación vamos a estar mejor? Hace 15 días ¿Para afuera, atrás puertas se afuera? llevaron O sea, para adentro 2.000 seguro. millones de dólares. Está bien, pero para adentro seguro estemos mejor porque ese dinero se reparte. Pero Ahora, eso es lo más importante, garantizar los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, de los sectores populares. O sea, no puede ser que en nuestro económicamente deja de país... ser confiable la Argentina puertas afuera, diríamos. ¿Y Nos qué quedamos sin sectores? crédito. La pregunta es, ¿qué sectores son los que hoy están confiando realmente económicamente en el país? Porque lo único que nos proponen es más extractivismo, que lo único que trae, en definitiva, es más saqueo, más contaminación, seguir avanzando con la soja, seguir avanzando con la quema de los humedales. Entonces, eso es lo que nos plantean. Y después hay que avanzar. Nosotros, por supuesto que planteamos que para seguir, por ejemplo, el otro debate es dólar, ¿cómo sube? Control. Hay que nacionalizar la banca, todo el sistema financiero, controlar qué sale, qué ingresa. No puede ser que sea discrecional. Bueno, está todo lo de los paraísos fiscales, digo, todos los sectores. Y ahí tampoco hay grieta. Yo entiendo en lo que relación a decís. se va. Igual Pero entiendo no que hay ante una control. medida, como no se ha quedado de brazos cruzados el establishment nacional, tampoco lo haría el internacional. Exacto. No es gratuito, obviamente, pero entiendo la postura del Frente de Izquierda que siempre lo han manifestado. Sí, ¿Albana? yo considero que en realidad, sobre todo dentro de lo que es el esquema del Frente de Todos, es más compleja la situación del FMI porque obviamente hay que reparar puertas para adentro, Claro. pero también reparar puertas para afuera. No nos olvidemos que en la época de Macri todo fue hacia afuera y justamente el FMI ingresó por eso. O sea, esa fue la ventana que han dejado tan abierta. No obstante eso, me parece que desde el sector político está bueno lo que está pasando ahora, escuchar a las bases, escuchar al pueblo, escuchar. Eso no me parece pasaba. que no pasaba y acercarse me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con que la institución o la política se acerca a la gente. Me parece que eso era lo que le hacía falta a la Argentina y dejar esa mirada empresarial que habíamos tenido durante toda la época de Macri. Hablamos del debate, algo que yo vengo diciendo, no desde ahora, de que laburaba en CN23, cada año que se hacían los debates, decía, estos debates se tienen que hacer en un ámbito público transmitido por todos los canales, ¿no? Me sigue hinchando soberanamente Sí, todo, lo que que sigue. se siga haciendo siempre en el mismo lugar. Entiendo que también los candidatos del oficialismo tienen que ir, pero esto debería ser, ¿no?, más equitativo, más abierto. Pero bueno, ocurrió el segundo. Saldo, ¿cómo le fue? ¿Cómo lo analizaron ustedes? Bueno, yo Viste que siempre recién- dice ganador, Pero más allá perdedor, del ¿quién le fue fondo, más o ¿cómo menos? lo viste? No, yo recién decía, en función de las posiciones, creo que quedó claro lo que defiende el Frente de Izquierda Unidad y que lo va a seguir defendiendo, a diferencia de los otros sectores. Pero yo decía, FMI, impuesto a los ricos, más mano dura, digo, hay líneas que se dieron y una sola voz disonante, que es la del Frente de Izquierda Unidad, en este caso con Nicolás del Caño, que estuvo muy bien en el debate planteando nuestras posiciones, dejando a la luz, por ejemplo, el mamarracho de estos libertarios que no les interesa absolutamente nada los derechos de los trabajadores, ni siquiera sabía cómo trabajaban y eran completamente explotados, son explotados quienes trabajan en las aplicaciones, entonces creo que es su modelo y me parece que es clave poder fortalecer al Frente de Izquierda Unidad como la alternativa real a todos estos sectores, porque yo les decía recién, somos quienes después del 14 de noviembre vamos a estar acompañando cada una de estas peleas con quienes salen a pelear por sus derechos y que yo en esto sí diciendo un poco, porque ¿qué se escucha? ¿Cuáles son las medidas del gobierno? Las últimas semanas con quienes se sentaron fue con los grandes empresarios, el coloquio de ideas, digo, hay medidas cosméticas Con los para las almaceneros, elecciones, con los almaceneros. pero después con quienes se terminan juntando también dice a qué intereses se defiende.
¿Y cómo lo viste? Yo lo veo en recontra positivo desde nuestro lugar, sobre todo porque, bueno, estamos basados en la lógica de la justicia social, o sea, nuestra propuesta siempre viene desde ese lugar. Puede haber disonancias entre con quienes nos sentamos o con quienes no, pero siempre la situación y el eje central es acordar. Poder acordar para seguir avanzando, por supuesto. O sea, no todo es de un mismo sector, no todo pertenece al mismo pensamiento, así que bueno, hay que juntar diferentes voces como para poder seguir adelante. Y qué difícil además, ¿no? Sentarse, acordar, consensuar, llevar a la práctica. Totalmente, totalmente. Y sobre todo ¿no? en el caso, por ejemplo, de la compañera Victoria, que es una mujer, y lo difícil que es para las mujeres estar en esos sectores y en esos lugares de relevancia y de importancia, y cómo se minimiza o se intenta de alguna manera lo de Esper fue transversar. terrible. Lo de Esper fue terrible. Vos podés no estar de acuerdo con lo que diga Victoria Tolosa Paz, podés no estar de acuerdo con la política del gobierno, podés no estar de acuerdo con un montón de cosas. Ahora, minimizar, tipo lo que decís son todas idioteces. Exactamente. Igual quiero destacar el trabajo de Tolosa Paz, como el de la rusa Miriam Bregman, también en el debate anterior estuvo realmente muy bien. Son mujeres que defienden muy bien, ¿no? sus ideas, con argumentos, con capacidad. Esto, lo único que habla es mal del agresor, ¿no? Se quedan sin argumentos, minimizan el discurso. Totalmente, pero no solo pasa dentro de lo que es el ámbito político, sino desde el ámbito sindical, puedo decirlo abiertamente y con conocimiento de causa, lamentablemente, no hay forma de poder entrar y que realmente el trabajo de las mujeres, que estamos no solamente trabajando en esto y poniendo posición, sino que estamos también al cuidado de nuestras familias y de nuestros hogares, se nos minimice y se nos decante todo el laburo que venimos haciendo. Igual creo que es muy importante lo que hemos conquistado en todo este tiempo, con la fuerza que tenemos, ocupando esos lugares a pesar de todo, porque creo que es clave la pelea contra este sistema que lo único que le interesa es mantener una desigualdad, y en esto una desigualdad de género, y por eso la pelea es por todos nuestros derechos de género, pero también por nuestros derechos como trabajadoras, y por eso es ir contra este sistema capitalista y patriarcal que es el responsable. Ya te vamos a ver a vos discutiendo, te queremos. Vamos. Gracias a las dos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.